Bienvenidos a la siguiente sesión de su curso de Swing y Micro Swing Trading que imparte la Universidad de Trading. Bueno, para hoy vamos a ver cómo analizar un poco lo que es el calendario económico y qué factores podrían estar beneficiando o afectando, por ejemplo, nuestros trades de Swing y Micro Swing. Bueno, una de las herramientas que tenemos gratuitas en investing.com es el calendario económico. Entonces, este calendario generalmente trae la información, digamos, de todos los países. Vamos a colocarlo así para que ustedes vean que se puede elegir todos los países. Y veamos, vamos a aplicarlo. Al tenerlo de esta manera, de pronto se complica la lectura, ¿sí? Es muy complicado, no sabemos cómo realmente cómo lo podemos simplificar o filtrar porque es demasiado fuerte, porque trae mucha información. Entonces, se recomienda tener en cuenta la zona euro, se recomienda la información de China y, por supuesto, de los Estados Unidos. Dentro de la importancia, podríamos quitar las de una sola estrella y dejar las de 2 y 3 como las más importantes. Aplicamos y esto nos dará de pronto los datos más relevantes. Por ejemplo, órdenes de bienes durables mes a mes del mes de noviembre es un dato muy importante, por ejemplo, para hoy. El reclamo, por ejemplo, de desempleo es un dato muy importante. Entonces, cuando vamos a hacer swing y micro swing, debemos, por ejemplo, mirar lo que va a pasar en la siguiente semana con respecto a las noticias. Revisamos sobre todo las que tienen 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, la confianza del consumidor está para el martes. Ese dato es bastante importante, puede que afecte o beneficie al mercado. Ventas de casas pendientes, miren, ahí está para el miércoles. El índice de manufactura chino también va a ser muy importante el día miércoles. El viernes tenemos entonces vacaciones, día feriado, así que bueno, interesante, ¿no? También podemos mirar un poco más, digamos, hacia el futuro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Digamos del 4 al 8 de la siguiente semana, del siguiente año, ya nos podemos adelantar y ya tenemos, por ejemplo, los diferentes acontecimientos para el futuro y eso también lo podemos estar aplicando. Bueno, otra es, por ejemplo, las tasas de interés de la FED, que lo sacamos de aquí, para saber cuándo hay. Por ejemplo, en enero 27 vamos a tener de nuevo tasas de interés y allí vamos a encontrar que el 95.2% considera que las tasas se van a mantener entre 0 y 0.25 y solamente el 4.8 considera que van a bajar más. Nadie considera, por ejemplo, que vayan a subir. La siguiente fecha, marzo 17, abril 28, junio 16. Esto es muy importante de mantenerlo ahí presente, tener cuidado con esas noticias. Es muy importante saber, digamos, esa parte. También, por ejemplo, tomar en cuenta los días feriados, súper importante. Los que viven en Estados Unidos, pues seguramente ya lo tienen eh, más arraigado, ¿cierto? En su diario vivir. Pero los que no vivimos en Estados Unidos, pues vamos a estar pendientes de las fechas, por ejemplo, de enero 18, febrero 15, abril 2, mayo 31, ahí los tenemos todos muy pendientes, porque eso también puede influir en una operación que hagamos, por ejemplo, tipo swing, dependiendo
si es de opciones, el vencimiento de las mismas. Entonces, el calendario económico es una herramienta crucial para todos nosotros y lo podemos entonces ir trabajando así, ¿no? Las tasas de interés va a estar súper importante, el calendario económico como tal, y lo podemos adelantar para ver futuras fechas. Bueno, en cada compañía existe un reporte de ganancias y debemos saber en qué fecha se va a hacer el reporte de ganancias, porque dicho reporte de ganancias para una operación swing o micro swing puede ser crucial, ¿no? Porque si el precio de la compañía aumenta, pues de pronto nuestras ganancias también van a aumentar. Si estamos en opciones, los precios de los contratos se van a elevar porque la volatilidad implícita sube demasiado, logra valores superiores al 100% de volatilidad, lo cual hace que se corra demasiado riesgo. Si el precio de la compañía no sube, no sé, un 5 a un 10% o incluso más, los contratos van a perder su valor una vez que haya hecho el reporte. Y por eso es tan importante que se tenga en cuenta la fecha en que hacen el reporte. Otra fecha importante son los dividendos. El día que reportan dividendos, a veces suceden algunos movimientos interesantes porque eso va de la mano de la especulación. Entonces es muy importante tener en cuenta la fecha, por ejemplo, de los dividendos y de las ganancias. Cada compañía, cuando la analicen, por ejemplo, en TradingView, les va a mostrar la fecha del reporte. Reporte de ganancias está para el día 2 de febrero. Hay una estimación ahí de lo que va a ganar el precio en la compañía por cada acción. Si no tiene la letra D, es porque no hay dividendos. Entonces, siempre estar muy atentos, ¿no? Cuando tiene la letra D, es el reporte o pago de dividendos, ¿no? Eso también es muy, muy interesante. Hay que tenerlo en cuenta al momento de programar, ¿cierto? Todas las actividades que queramos realizar. Entonces, interesante. Aquí también tenemos una herramienta, por ejemplo, para Earnings Calendar. En esta, por ejemplo, nos muestra cuáles son las compañías que reportan ganancias el día de hoy. Pero aquí están por países y demás. Entonces, la puedo filtrar, igual que hice con las noticias. Entonces, por ejemplo, que solo me diga las de Estados Unidos. Sí, lo puedo hacer. Quitemos Canadá. También podemos filtrar por sectores si lo queremos, pero vamos a aplicar así nada más. Y acá tenemos las que van a reportar. Bien, sería bueno organizarlas por el market capital para saber cuáles son las de pronto que más capital tienen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos a Carnival. Tiene reporte de ganancias hoy. Vamos a ver si el reporte ya salió. Veámosla cómo estuvo, por ejemplo, en 5 minutos, a ver si el reporte salió. Bueno, aquí dice que de diciembre 24, vamos a ver, parece que este es el movimiento que ha generado ese reporte. Vamos a adelantarnos para la siguiente semana. Veamos, para el día lunes, también podemos filtrar para los que reportan después del mercado y antes del mercado. Por ejemplo, las del sol son las que reportan antes, ¿ya? Por ejemplo, FDS. Vamos a verla. FDS tiene reporte. Vamos, coloquémoslo en un día. Dice que reporta. A ver, dice aquí que ya fue reportado el 21. O sea que bueno, sí, 21, ahí está bien. Entonces, las del 25, perdón, 24, que son estas, son, por ejemplo, Carnival, por ejemplo, ETB, MSB o EOT.
Y si yo quiero adelantarme, por ejemplo, a la siguiente semana, que es la que quiero ver, por ejemplo, el lunes está Weibo, como tiene el sol, quiere decir que reporta antes de que el mercado abra. Entonces, ahora sí, vamos a ver a Weibo y veamos su fecha. Dice 28 de diciembre, correcto. Ahí está. Entonces, esta compañía la vamos a estar pendiente de ella, por ejemplo, el día lunes, ¿ya? A partir de ahí podemos también generar entradas tipo swing. Fíjense, por ejemplo, este reporte de earnings que cae en zona de soporte y cuando vemos que el precio, por ejemplo, comienza a rebotar, podemos generar un tipo de entrada, ¿no? Ya con lo que hemos aprendido anteriormente, por ejemplo, en ese reporte de ganancias, digamos que fue aquí el reporte de ganancias, el precio sube, regresa y se va. Pero yo pude haber, por ejemplo, colocado una línea de tendencia, ¿cierto? Así como esta, y seguramente poder entrar en esta parte cuando ya la supera. Si uno entra, por ejemplo, en esta, que no sé si está en horario extendido acá, si lo marca, de todas formas quitémoslo para salir de la duda. Sí, la toma. Si yo entro en esta, seguramente ese gran retroceso me va a llevar a un stop, ¿no? Dependiendo si es en opciones. Si es en acciones, pues seguramente no me toma stop, porque según lo que hemos aprendido, con la posición larga, si nuestra entrada, por ejemplo, fue aquí, pues nuestro stop tiene que estar en el nivel anterior, que es este. Y deberíamos buscar duplicar eso, ¿cierto? Hasta un 18% aproximadamente o más, pero sí lo dio, porque dio 17.22, o sea, nada mal, teniendo en cuenta que la zona de stop estaba muy clara en soporte, cerca de 32.51. Pero la entrada, ¿cierto? Como es en earnings, es más peligrosa. Por eso era que insistía tanto en el calendario económico, o sea, que tuvieran en cuenta el calendario económico para tomar esas decisiones. Pero si, por ejemplo, entramos ya en la siguiente, bueno, en la siguiente el stop es un poco más pequeño teniendo en cuenta el valor mínimo de la jornada anterior, ya que es de 8,43 y nos da un excelente beneficio. Bien, entonces ya conociendo, por ejemplo, cómo filtrarlas, encontramos que aquí no reportan ninguna en aftermarket, ninguna sale con la luna. La luna es la que indica el aftermarket. Y podemos organizar por, digamos, la capitalización. Como vemos, Weibo es la de mayor capital, las demás son mucho más pequeñas. Bien, eso también es muy importante. Se pueden dar cuenta cómo vamos utilizando entonces el calendario económico. Y recuerden, por ejemplo, cuando tenemos reporte de lo que son las tasas de interés, enero 27, eso sobre todo para los índices, ¿sí? Los índices son los que de pronto más nos funcionan o nos afectan. Vamos a borrar todo esto. Veamos entonces el mercado en un día y simplemente entonces con la misma herramienta de línea vertical, dice que es el 27 de enero, ahí, entonces ya sabemos que ese día tenemos podemos colocarle un texto. Entonces tenemos tasas de interés, ¿no? Podemos colocar Fed Rate. Ya, con eso es suficiente. Entonces ya sabemos que para ese día las tasas de interés van a estar anunciando si hay algún cambio y eso va a ser muy importante, ¿no? Porque de pronto
Si estamos haciendo swing de acciones de bancos, financieras, pues la información o la tasa de interés, si cambia, si hay alguna variación, puede también afectar el movimiento, ¿cierto? De esa operación swing. Puede que logre seguir subiendo, como puede que haga un descenso importante. Por eso es muy, muy importante realmente para nosotros tener en cuenta todas esas fechas. También hay digamos, algunos eventos mucho más importantes, pero para ello tenemos o debemos estar muy atentos, y es cuando el señor Powell, el presidente de la Fed, haga declaraciones. Así que hay que estar muy, muy atentos a ver cuándo, porque no todas están programadas, no todas están, digamos, como que a disposición. Entonces, siempre vamos a estar atentos a ver en dónde hay una intervención, ¿cierto?, del señor Powell, pero sobre todo el de las proyecciones económicas y las tasas de interés. Eso es lo más, pero más importante. Entonces, estas fechas ya las deben tener programadas para todo el año. Ya saben lo que pueden suceder. Aquí estamos viendo cómo las tasas de interés han venido bajando prácticamente ya a niveles de 0,25, que es como lo más bajo que se tiene. Entonces, ahí tienen de verdad que una gran herramienta, y sobre todo que con esto ya ustedes saben lo que puede llegar a acontecer, ¿cierto? En sus operaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tema de los earnings es muy importante. Veamos el tema de los earnings. Por ejemplo, ahora ya el 7 de enero, Micron tiene earnings, que yo estaría muy atento, ¿cierto?, a ese día por el tema de los earnings, para hacer, por ejemplo, operaciones tipo swing, sobre todo si es en opciones. Digamos que yo decido hacer un swing aquí porque veo que está en soporte y de pronto el precio comienza de nuevo a subir. Digamos que yo me proyecto a la resistencia. Debo tener en cuenta que en el reporte de ganancias el precio puede o explotar y subir más, o simplemente caer a zonas de soporte más abajo, o quedar ahí cerca al precio actual. Y cualquiera de esos escenarios puede afectar la valorización de los contratos de opciones. Si estamos hablando de acciones, bueno, la cosa cambia, ¿no? Porque pues nosotros buscamos movimientos de 1 o 2 días. Es el caso, por ejemplo, de este reporte de earnings. Aquí simplemente teníamos una especie de soporte, ahí se iba generando el soporte, el precio subía, bajaba, no había nada claro, ¿cierto? Pero el día de las ganancias, que fue por ejemplo el 29 de septiembre, al día siguiente, miren cómo el precio hace el descenso para luego volver a subir. Por eso era importante dejar pasar esa fecha para saber qué era lo que iba a acontecer. Otros ejemplos de reportes de earnings diferentes son, por ejemplo, el caso de Apple, que a partir de ese reporte el precio no dejó de subir, pero en el siguiente reporte, por ejemplo, logró venir más abajo para luego volver a subir. Y en este momento, bueno, ya nos encontramos en una zona interesante. Próximo reporte ya sería hasta el 2 de febrero, teniendo en cuenta la resistencia que tenemos en 137. Toda esa información nos va a servir demasiado, ¿no? Calendario económico para los reportes diarios, semanales, los earnings, los dividendos, las tasas de interés y noticias individuales, ¿no? Hay noticias individuales que siempre vamos a tener, o debemos siempre mantener muy cerquita la información para que no nos vayan a afectar, por ejemplo, algunas de nuestras operaciones. Por ejemplo, el caso de Boeing, cuando se supo
de los aviones y demás, tuvo una fuerte caída, luego volvió a recuperarse y así sucesivamente. Entonces ya ahorita en el reporte de earnings vamos a ver cómo les va, ¿cierto? Y así podemos ir proyectando un poco mejor la situación. ¿Ven? Entonces, bueno, esto hasta aquí, el tema del calendario económico y los datos más importantes que podrían beneficiar o afectar nuestros trades de swing y micro swing. Bueno, si hay preguntas acerca de este tema, el tema específico de hoy, este es el momento. Veamos, a ver si hay preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas. ¿Cierto que no? Bueno, al parecer no hay preguntas. ¿Cierto que no? Parece que no. Bueno, listo. Entonces no hay. Así que, bueno, simplemente hacerles un recordatorio. Observen, por ejemplo, que el trade que hicimos hoy en SPY, donde les dije que tomar un 20, un 30% hoy en una operación de SPY era ganancia, porque no era probable que avanzara más. Ahí lo tienen. Nuestro trade estuvo genial. Entramos cuando, digamos, nos dio la confirmación, básicamente en 2 minutos. Y en la parte más alta ya salimos porque teníamos eh, la sobrecompra. Y aquí básicamente está dando la vamos a ver, aquí con 2 minutos estaba dando divergencia y ahí viene la caída. Vamos a ver si el indicador que